Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video aparecen los links para que me sigas por allá también y para que nos apoyes. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti de parte de tus hadas, sin antes recordarte que te quiero mucho, que te llevo en mis oraciones y bueno, y que vamos para adelante con cualquier tipo de situación. Bueno, ánimo, que yo sé que ustedes pueden salir adelante. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Te dicen, tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, te están diciendo en este instante que tú tomes tus armas de conocimiento, de intelecto, de aptitudes, de sentimientos, de valores, para poder enfrentar la situación que estés confrontando en este instante, en este momento. Que no esperes que otra persona te venga a salvar. No, hazlo tú mismo, tú misma, y verás que si lo logras. No tengas miedo, enfrenta esos miedos, enfrenta esos temores, míralos directamente a los ojos y atraviésalos con tu voluntad. Bueno, si tú estás convencido de que tú puedes ser tu propio caballero, escríbelo en los comentarios de este video o simplemente escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para nuestras parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, la verdad es que tu persona especial te está mintiendo, te está engañando. Es una persona que no tiene buenos sentimientos con respecto a ti. Es una persona que la verdad tiene demasiadas cosas de su pasado. Es alguien que aún no resuelve bastantes asuntos con una persona con la cual terminó antes de estar contigo. Bueno, es alguien que está muy presente en la relación de ustedes, muy presente en la vida de tu persona especial. Tal vez hay hijos, tal vez hay negocios o intereses en común, bueno, o tal vez es una persona que no se ha divorciado, que aún tiene ese vínculo legal con otra persona. Pero yo te digo que esto es algo bastante perjudicial, no solamente para esa persona, sino para ti, para tu relación, para tu estabilidad emocional, porque al parecer tú no te sientes como tan firme, como te digo, no firme, sino que no te sientes tan seguro o segura en esta relación, que al parecer tú estás dudando y piensas que tal vez tarde o temprano esta persona va a volver con esa persona. Yo te puedo decir que su pasado no es tan pasado. Al parecer su pasado es su presente en este momento. Lo que tú crees que es su pasado, no, es su presente. Tu persona especial espera que tú, bueno, es que los celos que tú estás sintiendo, los celos que tú le estás manifestando a tu persona especial tienen razón ya. O sea, el hecho que yo te diga que tiene razón no quiere decir que te justifique que de pronto vayas a hacer, como te digo, escenas de celos o de pronto de violencia o estas cuestiones que se salen de control, no. O sea, sí tienes razón de estar celoso, de estar celosa. Por aquí está mi gatito Onur. Sí tienes toda la razón, sí tienes todo el motivo para estarlo, pero no permitas que esta situación te quite a ti la paz, que te quite tu tranquilidad, que te quite esa templanza y esa firmeza que tú siempre has tenido. Cuidado, mi amor, que tú siempre has tenido. Bueno, que no te quite eso esta persona. Si tú ves que es una persona con la cual tú no puedes estar bien, que no puedes estar firme,
que no te da ningún tipo de seguridad emocional ya, como ningún tipo de certeza, bueno, replantéate esta relación, habla con esta persona porque la verdad es que si tú permites que te falte respeto, si tú permites que no te ponga a ti en primer lugar, bueno, eso nunca va a suceder ya, que seas tú una prioridad para esta persona. Tu personalidad piensa que tú eres una persona de un carácter fuerte, inclusive podría decir yo que es alguien que hasta teme decirte las cosas, decirte la verdad, teme confrontarte, pero no es un temor porque tú seas un ogro, no, es un temor porque realmente es alguien que está fallando. Espérese, mi amor. Yo creo que más bien es eso. Yo diría que es una persona en cierto sentido bastante madura, porque debería de confrontar la situación y ponerle un estate quieto ya, definir algo. O tal vez quiere tener lo mejor de los dos mundos. Bueno, no soltar aquí, no soltarte a ti, no soltar a otra persona. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, que las cosas sigan igual de la misma manera. Si tú estabas queriendo confirmar esto, si es para tomar acción, bueno, hazlo en cualquier sentido que tú decidas. Si te vas a quedar estancado en la situación que tienes ahora, bueno, esto va a seguir así, como una montaña rusa, un sub y baje, unos días bien, otros días, bueno, unos días en el infierno, otros días en el cielo, así se va a hacer esta situación, va a ser como unos extremos. Pero si ustedes si especialmente tú tomas la decisión de confrontar a esta persona y decirle, y tú mismo, confrontarte a ti mismo, a ti misma, y decirte también a ti mismo, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con esta relación? Listo, y tomar una decisión si realmente continuar o no continuar. Si continúan, continuar bien, continuar de una manera bonita, pausada. Sí, podría ser poco a poco porque tal vez la confianza se ha visto mellada o se va a ver mellada en esta situación, pero podrían lograrlo. Y si no, la verdad es que las cosas resultan de una manera bastante desagradable, no solamente para tu persona especial, sino para ti también, especialmente para ti. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Mi gatito anda muy travieso. Me dicen que sufrirás una transmutación. Bueno, esto depende de la decisión que tú y tu persona especial tomen. Si ustedes toman la decisión de ponerle un tate quieto, de poner límites, de ser sinceros el uno con el otro, de cerrar ciclos, bueno, de que tu persona especial cierre con esa relación de antes. O sea, yo la verdad creo que tal vez para ti o para tu persona especial se vea muy complicado, pero sí se puede dar, todo se puede dar en este mundo, ya, todo es posible, no crean que no. Si tomas la decisión, las cosas pueden resultar bien, y si no, pues la verdad es que mejor hagas un cierre bastante sano. En este momento tu persona especial te oculta muchas cosas que hace y que dice, y ya es tu decisión si vas a seguir ahí o no. Bueno, te dice el tarot de egipcio que ustedes sí pueden lograr estar juntos, si es lo que ustedes quieren, sí pueden lograr avanzar, pero esto les va a costar mucho trabajo, especialmente a ti se te va a hacer pesado esta situación, porque tu persona especial, ese pasado no lo va a querer soltar tan fácilmente, y su pasado tampoco lo va a querer o la va a querer soltar tan fácilmente. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas para ti, para esta relación. Que pintes tú tu sol entrando a tu cielo. Mira, mi corazón, tal vez la estás pasando demasiado mal con esta persona, pero te están diciendo las hadas que eres tú el que hace tu realidad, tú el que te pones estas cosas tan feas con estos personajes. Si tienes heridas de tu pasado, heridas de abandono, sana, niño o niña interior, pero hazlo. Y la única persona que te vas a poder ayudar eres tú mismo, nadie más. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, ponlo, yo pinto el sol en mi cielo, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Ese es el momento de pensar solamente en ti y en nadie más, en tu felicidad, por favor. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver
algún consejo que me les dan, un mensaje súper especial de parte de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les está pasando a ustedes? Hay una persona que me los está manipulando mucho, muy seguramente una persona mayor de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. No se dejen, no se dejen manipular así esta persona, o sea, hay demasiados chismes, demasiadas mentiras alrededor, demasiadas malas noticias alrededor, y esto a ti te está inestabilizando emocionalmente de una manera bastante horrible. Ten mucho cuidado con esa situación. Bueno, no permitas que te manipulen, y en el momento que tú sepas algo de cierta situación, de cierta persona, no te quedes con la primera palabra que te dice alguien, no. Investiga, averigua cuáles son los hechos reales para tomar buenas decisiones, para que no vayas a ser injusto contigo o con otras personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, se te va a presentar una oportunidad de aventurarte a algo, un trabajo, una empresa, un emprendimiento, una inversión, algo. Las cartas me dicen que lo hagas, que te aventures, sí, o sea, que tampoco con los ojos cerrados, ¿no? Investiga en lo que te vas a involucrar, en lo que te van a ofrecer, investígalo bien, que tenga bases legales, que no vayas a perder tu dinero, pero te dicen las cartas que a la larga te va a ir muy bien, pero si lo haces de una manera bastante inteligente, bueno, bastante sabia, tampoco así con ojos cerrados lanzarte al abismo, poniendo tus recursos o los de otras personas en juego. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Te dicen que la victoria te dará paz. A que sí, viene una victoria rotunda para ti sobre cualquier problema y dificultad que se te esté presentando. Bueno, te dice el tarot egipcio, hay cierta cuestión que necesita ya de cuestión médica, de cuestión científica, de cuestión de otras personas, de un conocimiento alto en ciertas cuestiones, ya sea médicos, abogados, algo, un especialista que tú estás necesitando en este instante para resolver una situación. Bueno, no lo puedes resolver ya tú solo, busca ayuda para eso. Y te dicen las hadas que lo dejes ir. Deja ir el rencor, el resentimiento, tu pasado que no te sirve, personas tóxicas, déjalos ir, deja ir todo aquello que ya no te sirve, y más bien concéntrate en el aquí y en el ahora, en tu futuro y en lo que tú quieres lograr. Si quieres escribirlo en los comentarios de este video, hazlo. Yo me concentro en mi futuro, dejo ir mi pasado. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes con respecto a esas inversiones que ustedes están teniendo en este momento. Bueno, la verdad es que hay ciertos problemas y dificultades que requieren de tu claridad mental. Mira, en cuestiones de dinero, en estas cuestiones como tan delicadas de inversiones, de negocios y todo eso, es mejor sí, o sea, irse por lo seguro, bueno, por el conocimiento, por esa sensación que tal vez tú tengas, por aquí puedo sí, por aquí no, eso, por las experiencias de otras personas, bueno, por información legal, por esas cuestiones. No te vayas así como por emocionalismos para invertir o esas cuestiones. Yo sé que tú tienes dudas y esas dudas son bastante razonables las que tú tienes. Bueno, investiga bien en qué es lo que te vas a involucrar, en lo que te vas a meter, y luego ya te metes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me habla acerca de acerca de los excesos, acerca de los extremos con relación a tu economía. Mucho cuidado, ¿no? Con los gastos excesivos o con ser demasiado tacaña contigo, ¿no? Eso no hay que ser tacaño con uno. Hay que comer saludable, tener sus ratos de esparcimiento, o sea, lo que el dinero a uno le permita, pero de una manera razonable, sin excesos, ni para un lado ni para el otro. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dicen que los sueños abren sobre el futuro. Dentro de los 4 días siguientes, estate muy pendiente porque vas a tener una revelación en un sueño. Y te dicen por último las hadas que algo precioso saldrá de todo esto. Bueno, tal vez la situación se vea un poco oscura ahora, en este instante, con respecto a tu economía y en tu vida en general, pero algo maravilloso viene para ti. Créetelo y créalo, mi querido amigo y amiga. Y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. De toda esta situación, sale algo totalmente maravilloso o sencillamente hecho está.
Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.